Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos otra vez un día más. Y ya estamos preparados para tener el estudio bíblico también de hoy, lunes 20 de febrero. Comenzamos semana. Nos queda esta semana 2 días más de la siguiente y terminamos febrero. Ya tenemos 2 meses del año atrás. El tiempo va volando y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y una manera de aprovechar bien el tiempo es esta: conectarnos, reunirnos los hermanos juntos en esa armonía que nos permite tener el que podamos compartir en común la palabra de Dios. Vamos a estudiar Éxodo. Estamos en el capítulo 15 viendo el cántico de Moisés. Así que si queréis ya prepararos, pues ir poniendo vuestras Biblias. Los que no podéis estar sentados mirando la Biblia, estáis haciendo quehaceres, pues atentos, los oídos atentos, a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a orar, le pedimos al Señor su dirección y nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias que tú estás con nosotros siempre. Tú nos cuidas, nos bendices, nos ayudas en medio de las dificultades, sabiendo que en todo, Señor, tú tienes propósitos. Estamos agradecidos de poder vivir confiados, sabiendo que tu fidelidad es para siempre y que tú estás haciendo una obra en nuestra vida, que para ti somos tan importantes que diste a Jesucristo para salvarnos. Y ahora somos salvos, hemos creído que Jesucristo murió por nosotros. Estamos arrepentidos de nuestros pecados y queremos honrar tu nombre sirviéndote, obedeciéndote en todo lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos esta noche a poder escuchar tu voz, danos la sabiduría y guíanos, Señor, en todo, que el Espíritu Santo sea el que nos esté conduciendo a tu verdad y el que nos lleve a esas palabras que necesitamos escuchar cada uno de nosotros. Bendice especialmente a todos mis hermanos que están ahora en directo o que van a ver este estudio en cualquier momento. Gracias y quedamos en tus manos tan agradecidos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos en Éxodo capítulo 15, ahí vamos a retomar el estudio y continuaremos avanzando también en este libro de Éxodo. Voy a mirar en el chat en directo un momentito a ver los hermanos que han escrito. Ahí siempre hay algunos hermanos que saludan y tenemos a algunos que son habituales, como Benito, que ha saludado. Algunos ya tienen por costumbre conectarse y escribir un saludo. Y una de las últimas habituales es Nerea. Aprovechando ahí el chat de la mamá de Paola, pues ahí está: hola, soy Nerea, que el Señor os cuide, dice Nerea. Gracias, Nerea, por tus buenos deseos. Que Dios te bendiga a ti también. Y sin duda el Señor te va a bendecir, porque escuchar la palabra de Dios siempre es una bendición y también cuando uno es así tan jovencito como tú, Nerea. Adelante, ánimo. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Juan Bermudo dice: hola mis queridos hermanos Víctor y todos, que el Señor os dé su gracia y su paz, a todos abrazos. Miguel Torres: Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y hermanos todos. No hay mejor inicio de semana sino escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Un gran abrazo para todos. Gracias, Pastor Víctor. Bienvenido, Miguel. Bendiciones también para ti. Beatriz: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos todos. Dios nos ayuda a entender su bendita palabra. Un abrazo. Paco y Rosario: buenas noches a todos. Muchas bendiciones juntos otra vez para escuchar la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande. Yalicatu: buenas noches a todos. Juan Vázquez: buenas noches, querido Pastor Víctor y queridos hermanos. Dios nos bendiga hoy con su palabra. Un fuerte abrazo, gracia y paz sea con todos. Bienvenido Juan y Silvia, bendiciones también para vosotros. Magdalena dice: bendiciones Pastor, gracias por compartir la palabra. Un placer, bendiciones para ti también. Y Rosario siempre le manda besitos a Nerea. Ahí está. Bienvenidos a todos, abre tu Biblia, vamos a leer. Vimos el último día en el cántico de Moisés, que nos ocupa aquí en esta primera parte del capítulo 15 de Éxodo. Vimos la primera estrofa, que iba del versículo 1 al 5. Ahí vimos la primera estrofa. Vamos a ver la segunda estrofa.
que va del versículo 6 al 10. Así vamos a estar dividiendo este cántico en todas estas estrofas que vamos a estar viendo, y vamos a leer 15:6. Los que tomáis nota, pues ponéis del versículo 6 al 10, segunda estrofa. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Nos detenemos ahí. Esta sería la segunda estrofa de este cántico de Moisés que dijimos el otro día, que surge de una forma espontánea justo después de que han cruzado el Mar Rojo y de ver que Dios ha destruido a sus enemigos. Entonces, lo primero que vemos aquí es regocijo por la victoria. Se habla de un gozo de que el Señor ha destruido a sus enemigos, y nos gozamos cuando los enemigos de Dios son derrotados. Puntualizamos, no nos alegramos cuando haya personas que se pierden para toda la eternidad. Cuando mueren personas no nos alegramos, evidentemente, de eso. Pero sí que nos alegramos cuando aquellos que se levantan contra Dios son derrotados. Dijimos cuando las plagas estaban asolando Egipto que Dios no buscaba eso. Dios no es un Dios sanguinario, Dios no es un Dios violento, así lo ven algunos. Cuando el que lee el Antiguo Testamento sin fe, cuando el que no cree lee el Antiguo Testamento y ve a Dios derrotando enemigos, destruyendo enemigos, acusan a Dios de ser un Dios así sanguinario, violento, malvado. Sin duda no conocen a Dios. En este canto, y si os habéis fijado estos versículos que hemos leído, está hablando de la grandeza del poder de Dios. Está hablando de que Dios ha actuado contra aquellos que querían destruir al pueblo. Era el pueblo de Israel, era un montón de personas, seguramente más de 2 millones de personas inocentes, que después de 430 años de esclavitud aún se les quería dejar ahí siendo esclavos más tiempo. Ellos tenían derecho a ser libres. No era un pueblo que fuese comprado como esclavos. Llegaron en libertad a Egipto y bajo la protección del faraón en los tiempos de José, pero fueron convertidos en esclavos y ahora tenían derecho a marcharse. Entonces no hay ninguna causa justificada para que faraón envíe su ejército a destruir. Ahí hemos leído, el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Eso es lo que el enemigo venía. Entonces Dios no toma la iniciativa en la ofensiva para matar y destruir. Dios defiende a los que son suyos. Faraón se mete en una guerra que está perdida. Las plagas no tenían que haber llegado. Y en cada plaga Dios advirtió a Faraón. No es que Dios dijo: voy a mandar todas las plagas. Dios sabía, se lo había dicho a Moisés, que Faraón endurecería su corazón y no los dejaría ir, sino que hasta el final, con mano fuerte y con la muerte de los primogénitos, iba a dejarles ir. Dios advierte una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, así hasta 10. Somos los hombres los que nos buscamos sufrir las consecuencias de Dios. Y nos gozamos, como en este canto, nos gozamos cuando los enemigos de Dios son derrotados. Cuando aquellos que pretendían destruir a Israel son derrotados y destruidos, nos gozamos. Pero jamás nos alegramos, y Dios no se alegra cuando una persona se pierde, cuando una persona tiene que morir así en estas circunstancias. Por eso la misericordia de Dios se manifiesta y se ve
Cuando Dios es paciente y advierte una y mil veces, la paciencia de Dios es sin límite. Y aún después de que alguien sea rebelde y actúe con maldad, y si se arrepiente de corazón y cree, Dios le va a perdonar y Dios le va a dar una oportunidad a aquel que esté dispuesto. Entonces ese gozo, esa alegría, esa satisfacción viene cuando vemos que se ha hecho justicia. Y eso es algo que aquellos que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser sanguinario y matar personas, no reflexionan y no se dan cuenta que ellos mismos también experimentan esa necesidad de que se haga justicia, y cuando se hace justicia uno siente satisfacción, uno se siente satisfecho. No, repito, no porque una persona vaya a ser maltratada, ejecutada, muerta, no, pero es algo innato en el ser humano el buscar que se haga justicia. Cuando la justicia se cumple, uno se siente satisfecho. Cuando uno se siente maltratado injustamente, clama pidiendo justicia. Y cuando la justicia actúa y castiga al que lo merece y beneficia al inocente, entonces eso produce satisfacción. Estoy satisfecho, se ha hecho justicia, ¿verdad? Entonces aquí era o el ejército de Faraón o los hijos de Israel. Los hijos de Israel solo quieren vivir en libertad. Faraón quiere destruirles, así que Dios tiene que actuar. Y esta es la tónica que se va a repetir en cada una de esas escenas en las que tú vas a ver a Dios guiando a su pueblo en la victoria, muriendo los enemigos de Israel. Siempre va a ser el mismo caso. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca. Pero si alguien no quiere ser salvado, si alguien se resiste a creer, a que Dios le dé la oportunidad de obtener la paz con Él, Dios le va a dejar, cada uno que haga como quiera. Dios permite que los hombres actúen y tomen sus decisiones, pero cada uno tiene que ser consecuente con las decisiones que está tomando. Y todas nuestras decisiones tienen consecuencias, para bien o para mal. Podemos ser bendecidos o podemos ser maldecidos. Y no será porque Dios no nos advierte. Hasta el propio pueblo de Dios sufrió las consecuencias de su rebelión contra Dios. Y no es que Dios se ofende si tú le hablas mal o... No, evidentemente nadie tiene derecho a hablarle mal a Dios. Pero Dios lo que busca es el bien del hombre. Dios busca nuestra salvación. Por eso Dios aguanta muchas veces y soporta aún esa rebeldía que mostramos contra Él, y nos sigue dando oportunidades. Oportunidad de creer en Él. En esta segunda estrofa que estamos viendo, se habla de la diestra de Dios, en ese versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Cuando en la Biblia se habla de la diestra, refiriéndose a Dios, es la idea, esto es un antropomorfismo, es una forma de hablar humana para darle atributos a Dios o entender la forma en la que Dios actúa. Y cuando se habla de la diestra, la mano diestra es la mano a la que se le atribuía la destreza y el poder. Por norma general, la mayoría de personas son diestros. Utilizamos más la mano derecha con más habilidad y más frecuencia que la mano izquierda. Eso no quiere decir que el que es zurdo, el que usa su mano izquierda como su principal mano con la que tiene habilidad, no quiere decir que eso sea malo ni que esté en desventaja. Estos son tópicos. Por eso os digo que es, incluso refiriéndose a Dios, es un antropomorfismo, una forma de hablar humana para hablar de la persona de Dios y de cómo Dios actúa y cómo Dios se comporta. Entonces hay muchas personas que son zurdas, que utilizan la mano izquierda, y eso no es ningún problema. Lo digo ante la duda que alguien dijese, bueno, y si es mejor ser diestro que zurdo. No es que sea mejor una cosa u otra, cada uno utiliza la mano con la que se acostumbró desde pequeño. Eso sí, como hay una gran mayoría de personas que son diestras, utilizan la mano derecha, pues claro, el mundo está más pensando en esas personas.
los que son zurdos tienen cierta desventaja y tienen que buscar. Yo, por ejemplo, toco la guitarra, ¿no? Entonces, tú puedes preparar cualquier guitarra para tocarla si eres zurdo. Simplemente tienes que invertir las cuerdas de la guitarra. Vas a girar la guitarra, entonces tienes que invertir las cuerdas, cambiar el orden de ellas. Entonces te apañas, te arreglas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos objetos, muchas cosas. Por ejemplo, si tú conduces un vehículo, pues está pensado para que tu mano derecha cambie las marchas, tienes el freno, hay muchos de los aparatos que tienen que servir para manejar el coche están en la parte derecha. Pero los en el Reino Unido conducen al revés, entonces lo tienen en la mano izquierda. Entonces es simplemente una cuestión de acostumbrarse, no hay problema. En este caso no es que se esté dando preferencia a la mano derecha, sino que por norma se hablaba de la mano derecha como aquella que tiene la destreza y el poder. Y entonces la idea de la diestra se usa en la Biblia con mucha frecuencia. De hecho, se usa más de 50 veces refiriéndose a Dios, así como que Él tiene en su diestra el poder, como dice aquí. Os voy a mostrar un pequeño ejemplo. No vamos a leer evidentemente los 50 textos que hablan de la diestra de Dios, pero os voy a dar una pequeña muestra de cómo la Biblia habla de la diestra de Dios, atribuyéndole diferentes características. Nos vamos al libro de los Salmos y ahí leeremos algunos ejemplos. Salmo 45, versículo 4. Salmo 45, 4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, dice ahí. Está hablando de Dios, de sus atributos, de su trono que es eterno. Entonces, en medio de esto, habla de la diestra. Dice, tu diestra te enseñará cosas terribles. Un poquito más adelante, en el Salmo 48, versículo 10, dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Y nota que aquí, hablando de la diestra de Dios, hemos visto en Éxodo 15 que por su diestra destruyó a sus enemigos. Y es interesante que en otros textos como este habla de la diestra de Dios y dice que ahí está la justicia. ¿Qué es lo que decíamos? No nos gozamos porque haya personas que sean muertas, no nos gozamos porque el Mar Rojo mató a todos los egipcios y qué alegría, míralos ahí como murieron, y cuanto más sufran mejor y tal. No, no pensamos así. Nos causa congoja, tristeza ver personas que mueren, pero queremos que se haga justicia. Y hubiese sido injusto que asesinasen a todas esas personas inocentes a la orilla del Mar Rojo. Entonces, cuando se hace justicia nos gozamos. Y en la mano de Dios está su poder para destruir a sus enemigos, pero su diestra está llena de justicia está llena tu diestra. En el Salmo 77 te dejo otro ejemplo, versículo 10. Salmo 77, 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y también es interesante, como os he puesto este ejemplo, para que veáis variedad de comentarios acerca de la diestra de Dios. Y esta es interesante, dice, porque dice, traeré a memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hemos dicho que al hablar de la diestra, estamos hablando de la mano que tiene la destreza y el poder. Hablar de la diestra de Dios es ver cuando Dios actuó con su mano diestra, o sea, con su destreza y con su poder en favor de su pueblo. Entonces, es recordar, hacer memoria de los años de la diestra de Dios, es hacer recuerdo de cuando Dios actuó con poder en medio de nosotros. Tú puedes hacer memoria de los años de la diestra del Altísimo. Puedes hacer memoria de cuando en tu vida viste cómo la mano poderosa de Dios actuó. En el Salmo 110, versículo 1, dice,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta es una de las ideas más frecuentes al hablar de la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra. Este es un salmo de David, se escribió en el Antiguo Testamento. Jesucristo todavía no había venido en carne, pero sin duda notas que es un salmo mesiánico, que está hablando de Cristo. Jehová dijo a mi Señor. Ahí está. Y ahí tú sabes que la palabra, por un lado, Jehová es el nombre de Dios, le conocemos así, y después cuando dice a mi Señor es la palabra Adonai, el Señor. Entonces al referirse a Dios es como si estuviese diciendo Dios le dijo a Dios, ¿no? O sea, Jehová dijo a mi Señor, y Señor aquí el traductor lo puso en mayúscula porque esa palabra Adonai está hablando de Dios como el Señor. Y le dijo, siéntate a mi diestra. Cuando dice la Escritura que Cristo está sentado a la diestra de Dios, algunos pueden malinterpretar, ¿no? De decir, bueno, si Dios está ahí y Cristo a la diestra, quiere decir el Padre es más importante que el Hijo, ¿no? Porque el Padre está ahí y Cristo a la derecha. No, precisamente es todo lo contrario. Bueno, no lo contrario, no es que Cristo tenga más autoridad que el Padre, sino que los dos tienen la misma autoridad. Sentarse a la diestra del trono, es decir, tiene todo el poder y toda la autoridad. Porque eso es lo que significa la diestra, tener toda la destreza, todo el poder, toda la autoridad. Y Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios, por lo tanto Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Así que aquí David estaba proféticamente revelando las palabras de Jehová, el Señor, al Mesías, el Señor. Y esto está claramente no solo en este contexto que podríamos leer, si tú sigues leyendo todo el Salmo vas a entenderlo, pero precisamente este texto, este versículo, ya que estamos aquí, hago un poquito de explicación de paréntesis, este versículo se citó en Mateo 22, versículo 43 al 45. Dice que Él les dijo, Jesucristo citó este texto y a los judíos les dijo, Él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y ahí citó, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus siervos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿A quién le está llamando David Señor? Entonces Cristo quería que reflexionasen. ¿De quién está hablando el texto? Él quería que entendiesen que Él era el cumplimiento de estas profecías, pero sin duda los judíos estaban ciegos, no estaban dispuestos a ver. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 13 se vuelve a citar este versículo del Salmo 110.1. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios eso? No solamente a Jesucristo, su Hijo. Así que Jesús citó en Mateo 22 este texto, también lo recoge Marcos en el capítulo 12, también está ahí el mismo momento, y mostrando cómo David llamó al Mesías Señor, reconociendo que el Mesías era mayor que el propio David. Y Pedro también cita en Pentecostés este salmo. En Hechos capítulo 2, versículo 24 al 26, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Vi, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido, porque está a mi diestra. Pablo se refirió también al Salmo 110.1 en 1 Corintios 15.25, porque precioso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Aquí dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una cosa es citar un versículo de la Escritura literalmente y otra es hacer referencia a ese versículo, ¿no?
Eso lo hacemos también nosotros. Yo a veces os digo, y parafraseando lo que dice el versículo, y os digo lo que dice, pero con otras palabras, ¿no? También quiero que leamos un momentito en Habacuc. Vamos a uno de los profetas menores, Habacuc, capítulo 2, versículo 16, para ver otro ejemplo de la diestra de Dios. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Todo esto se lo está diciendo el profeta a los caldeos. Es una advertencia, una maldición por lo que ellos hacían contra Dios y contra el pueblo. Y en medio de eso dice, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. O sea, es un cáliz de dureza, de amargura, y dice, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Son palabras muy duras contra los enemigos de Dios. Y entonces ahí habla de el cáliz que está ¿dónde? En la mano derecha, en la diestra, la mano derecha de Dios. Y por ver uno en el Nuevo Testamento, pues vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20. La cual operó en Cristo, se refiere al poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Cristo está sentado a la diestra, quiere decir que ha obtenido toda la autoridad y todo el poder. Está en el lugar que le correspondía, como el propio Jesús dijo, y Padre, ahora restaura aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, Cristo cuando fue ascendido a los cielos, Él se sentó a la diestra. Y aquí aún puntualiza y habla de la diestra de su poder, porque dice, según dice, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando el Señor fue llevado al cielo en su resurrección, Él venció a todos sus enemigos. La palabra de Dios nos dice que Él sometió bajo sus pies a todos los poderes demoníacos, a todas las potencias espirituales. Entonces Él está sentado en ese lugar de autoridad y poder. Él venció, Él tomó otra vez el lugar de honor, de poder, de realeza. Bien, volvemos a Éxodo 15, estamos en la segunda estrofa, versículos 6 al 10 de este cántico, y nos hemos parado ahí viendo acerca de la diestra de Dios en el versículo 6, el versículo 7 leímos, y con la grandeza de tu poder, el poder de Dios es grande, es el más grande, la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. La palabra ira, ya sabes que significa ardor, arder, es una palabra hebrea, se pronuncia jarón, y significa eso, el fuego de Dios que se enciende contra la injusticia. Por eso la ira de Dios es santa. Cuando hablamos de ira, esto también es un lenguaje humano, sería otro antropomorfismo, referirse a Dios como un Dios que se aira, que tiene ira. La ira que Dios manifiesta es una ira santa, fundamentada en su justicia. Cuando decimos que este hombre cuánta ira tiene, eso es una connotación negativa, pero al aplicarse a Dios no. Porque la ira en un hombre le hace actuar con violencia, con desproporción, no mide bien sus acciones. En ningún caso, cuando Dios muestra su ira, Él se descontrola, pierde el control sobre sí mismo, actúa en una acción desmedida, más allá de lo que sería justo. No, ni mucho menos. Por eso cuando la Biblia habla de la ira de Dios es porque no hay otra palabra para referirse a su forma de actuar, y nosotros que conocemos bien lo que significa lo tenemos en cuenta. Los consumió como a hojarasca, esa es la idea, el fuego de Dios manifestándose justamente contra la injusticia.
Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Recuerda que estamos leyendo poesía, es un canto. Y el otro día estábamos diciendo, ayer exactamente estábamos diciendo al estudiar Génesis, que Génesis no es poesía, es narrativa, es historia, es literal. En cambio, cuando vimos cómo hablaban en los libros poéticos, Salmos, Job, Proverbios, acerca de ese momento en el que Dios separó las aguas de la tierra, utiliza en el lenguaje poético algunas ideas de las culturas paganas, aún de las supersticiones judías que hablaban del Rahab como ese demonio acuático, ese dragón acuático, ¿no? Y entonces, en esa forma figurada de hablar, el texto dice, pero Dios venció al dragón acuático y hizo que las aguas fuesen a su sitio y la tierra a su sitio. Pero es poesía, no es literal. Aquí estamos viendo también esta manera de hablar poética que nos ayuda a que nuestra imaginación aún se enriquezca más con las explicaciones. ¿Qué entendéis cuando dice los abismos se cuajaron en medio del mar? ¿Qué quiere decir eso? Recuerda, está hablando de cuando ellos han cruzado el Mar Rojo y Dios ha destruido a sus enemigos y han llegado al otro lado a salvo. Entonces no podemos sacar aquí interpretaciones fuera de ese contexto. Todo lo que dice ahí tiene que estar dentro del contexto de lo que ha ocurrido, claro. ¿Qué entendéis? Los abismos se cuajaron en medio del mar. Bueno, si hiciésemos un análisis de cada palabra hebrea y viésemos otras traducciones, bueno, pues entonces estaríamos entendiendo que ahí se está refiriendo a algo así como que los abismos se cuajaron en medio del mar, sería algo así como que las aguas se volvieron como muros sólidos. Aquí quedó una pared de agua y aquí quedó otra pared de agua. Cuando lo vimos ahí, vimos eso, que se levantó un muro a cada lado. Y eran muros, el agua no es sólida. El agua no se sostiene por sí misma. Si tú pones aquí aguas, se va y se pone a todo un nivel. Entonces, el canto está maravillándose, ¿no? Los abismos se cuajaron, tomaron una forma sólida en medio del mar. Miguel dice, se quedaron estáticos o algo así. Sí, la palabra estática igual no es la más adecuada, pero sí, nos da esa idea, se quedaron ahí paradas, ¿no? Algo sólido, como si de pronto el agua se hubiese vuelto un muro sólido, ¿verdad? Un muro ahí que se aguantaba, se sostenía por sí mismo. Te voy a leer alguna otra versión para que veamos la misma expresión, la misma frase con otras palabras. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, los abismos cuajaron en el corazón del mar. Así dice en esta versión, los abismos cuajaron. En la nueva versión internacional dice, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Si miramos alguna versión más moderna, dice, el centro del mar profundo se quedó inmóvil. Así dice, hay una versión más moderna. Dios habla hoy, dice más o menos igual. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, y formó, esta me gusta, y formó dos grandes paredes. Bueno, pues esa es la idea que ahora de forma poética, aquí en este versículo 8 está describiendo, ¿no? La maravilla de lo que Dios hizo al salvar a su pueblo. Y es interesante el versículo 9, porque el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero da igual lo que diga el enemigo. El enemigo dijo. Mira, el enemigo puede decir lo que quiera contra nosotros. A veces el enemigo va a tratar de asustarte, de amedrentarte, de paralizarte, de terror, de pánico. En las guerras, en las batallas, en las luchas, en conflictos incluso personales, existe lo que se llama la guerra psicológica. En la Primera Guerra Mundial, que no había tantos medios de comunicación como hoy en día, una de las tácticas de guerra para desmoralizar al enemigo
era desde los aviones lanzar octavillas, así como folletos, papeles, con información escrita, ¿no? Entonces esos papeles caían en las líneas enemigas y los enemigos leían. Ahí estaban los soldados que a veces llevaban ahí meses atrincherados, no avanzaban, no retrocedían, pasaban frío, tenían hambre, estaban en condiciones pésimas, y entonces caen esas octavillas y la función era tratar de desmoralizarles y provocar deserciones y rendiciones. Entonces ahí en las octavillas pues decía cosas que seguramente era mentira. Somos mucho más fuertes que vosotros. Estamos esperando el momento apropiado para la gran ofensiva. Os vamos a destruir, os vamos a matar a todos, no vamos a tener piedad de nadie. Eso sí, si alguien antes de que llegue ese instante está dispuesto a deponer las armas y rendirse, lo recibiremos en nuestras líneas. Es más, os trataremos con respeto como a prisioneros de guerra, incluso os daremos comida caliente. Y claro, muchos desertaban, se lo creían y abandonaban sus líneas y se pasaban al bando enemigo para rendirse y entregar las armas. Eso es guerra psicológica, ¿no? Satanás hace eso con nosotros. Satanás quiere que creas sus mentiras. Y Satanás es mentiroso, es padre de mentira. No puedes creerte nada de lo que diga Satanás. Y tratamos con el enemigo mucho más de lo que tú te crees. Estamos rodeados de demonios, de espíritus malignos, seres espirituales. El mundo de las tinieblas nos rodea y estamos en una guerra, así dice la Biblia. Entonces, jamás te creas lo que diga el enemigo. El enemigo va a tratar de que tú te creas que estás vencido, que estás derrotado, que no puedes. Te va a decir cosas como que no puedes, lo has intentado muchas veces y has fracasado, eres débil. Y quiere que te creas esas mentiras, pero tú no las creas. El enemigo dijo, da igual lo que diga el enemigo. Faraón era poderoso y su ejército era poderosísimo. Pero da igual que él dijese, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Nuestro enemigo puede decir lo que quiera porque la última palabra la tiene Dios. Dios es el que decide lo que ocurre en cada momento. Algunos pueden pensar que Satanás vino y mira todo lo que le hizo al pobre Job. Satanás tocó a Dios en la medida que Dios le permitió. Fue Dios quien le dio permiso, porque Satanás no puede tocar ni un cabello de tu cabeza si Dios no se lo permite. Jesucristo dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos como se zarandea al trigo. O sea, tuvo que pedirle permiso a Cristo para zarandear a los apóstoles. Claro, la cosa es, ¿y por qué Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job? ¿Y por qué Jesús le dio permiso para zarandearlos a los apóstoles? Zarandearlo es tribulación. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene propósitos. Y las tribulaciones, y las dificultades, y las pruebas en Dios vienen para ayudarnos a entender cosas, para perfeccionarnos, para limar impurezas, para quitar cosas que estorban en nuestra vida, para hacer que nuestra fe sea más auténtica, más pura. Yo sé que todos vosotros, los que estáis escuchando el estudio, yo sé que todos vosotros, seguro que muchas veces habéis atravesado problemas, dificultades, tribulaciones. Y yo sé también que si miramos atrás en nuestra vida y vemos las cosas que nos han tocado, las cosas que llegaron a nosotros, bueno, seguramente podrás reconocer que antes y después de la tribulación hubo diferencia. Cuando hemos sufrido, algo en nosotros cambia, nos volvemos más sensibles, vemos las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, somos capaces de tener más empatía con los que sufren, etcétera, etcétera. Hay cosas que cambian. En Job cambió. Él nunca dijo, pobrecito de mí, nunca dijo, ¿por qué Dios me has hecho esto? No, él dijo, ahora entiendo, ahora veo. Antes de oídas te conocí, ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, él estaba adorando y alabando a Dios.
En ningún caso había resentimiento. ¿Por qué Dios permitió que Satanás me tocase? Y los discípulos igualmente. Satanás os va a zarandear, pero yo he rogado por vosotros que tu fe no falte. O sea, aunque Dios permita que el enemigo te toque, lo que él te toca está bajo la supervisión y el control de Dios y no estás solo. Dios está contigo en medio de esa tribulación para que puedas salir victorioso en medio de la prueba. Así que no importa lo que el enemigo diga, ¿qué ocurrió? Dice versículo 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. El plomo, ya sabéis, es un metal blando. El plomo tú lo puedes incluso doblar con tus manos, pero es muy pesado. Una parte pequeña de plomo pesa mucho. Entonces, eso es lo que quiere decir. Tú pones el plomo en el agua y se te va al fondo porque pesa mucho el plomo. Así se hundió el ejército de Faraón. Algunos han dicho, bueno, eso también está aludiendo de que iban con sus armaduras, con sus armas, con todo, y se fueron ahí al fondo bien rápido. Sí, puede ser, claro. El hecho de ir vestidos para la guerra no les ayudó para nada a tratar de nadar y salvarse. Todos se hundieron por lo que ellos mismos se buscaron. Ellos buscaron que ese día pereciesen todos en el mar. Vamos a ver la tercera estrofa, versículo 11 al 13. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Esta es la tercera estrofa. Y aquí lanza una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién como tú? Y hace dos declaraciones. Oh Jehová entre los dioses, oh magnífico en santidad. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico en santidad? ¿Quién podría ser? ¿Qué Dios puede compararse con Jehová? ¿Quién puede tener una santidad que se parezca a la de Dios? Bueno, Egipto e Israel también están conociendo quién es Dios. Los egipcios han comprobado en sus propias carnes que sus dioses no pudieron hacer absolutamente nada contra el Dios de Israel, contra Jehová. Faraón estuvo provocando hasta la 10ª plaga, pero mucho antes de la 10ª plaga, los propios hechiceros y magos de Egipto le dijeron a Faraón, Faraón, es mejor que dejes ir al pueblo. El Dios de los hebreos es mucho más grande que nosotros. No podemos hacer nada contra él. Su mano es demasiado poderosa. O sea, ellos entendieron mucho antes que Faraón quiso entender que ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No hay ningún Dios que se pueda asemejar ni de lejos, tratar de compararse con el Dios de la Biblia, con el Dios de Israel, porque Dios es el creador, Jehová es el creador de todas las cosas. Pero el propio Israel está aprendiendo que Dios es más grande que cualquier otro Dios. Igual que Faraón no aprende, Israel tampoco aprendió, porque de pronto en el desierto ya se pusieron a fabricarse sus propios ídolos. Parece que aún les queda por entender quién puede ser como Jehová entre los dioses, ¿no? Y por otra parte, la adoración, al considerar esta idea, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Debemos decir que la adoración debe proclamar la superioridad de Dios, de Jehová, sobre todo lo demás, sobre los dioses, sobre los hombres. ¿Quién puede ser más grande que Dios? ¿Quién puede ser más santo que Dios? Nadie, ¿verdad? Aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 18, aquí en Éxodo 18, Jetro, el suegro de Moisés, que era sacerdote
de Dios, sacerdote de Madián, de Dios, le dio consejos, le aconsejó a Jetro sobre cosas que tenía que hacer y Jetro le dice a Moisés, le dice, voy a leer en el versículo 10 y 11, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que quitó al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque lo que ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Jetro hace esta declaración, yo sé que Dios es más grande que todos los dioses. Quiere decir que antes quizás dudaba. Bueno, vemos que aquí todos están aprendiendo y están conociendo más a Dios cada día. Nosotros seguimos aprendiendo y a veces la teoría la tenemos. Yo sé que Dios es lo más grande y el más grande que todo. Pero en la práctica a veces le cedemos autoridad al enemigo, le cedemos ventaja o autoridad a poderes sobre nosotros y después de ver la obra de Dios, entonces nos sorprendemos y decimos, vaya, ahora conozco que Jehová, que Dios es más grande que todos los dioses. En el Salmo 86, versículo 8, Salmo 86, 8, dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Y cómo se ve eso? Con las obras. Cada uno que muestre su obra, ¿verdad? El otro día estábamos haciendo referencia a aquel momento en el que el pueblo estaba cediendo y estaban yéndose en pos de los Baales, de los dioses paganos, de los cananeos, y solamente Elías estaba allí delante de los profetas de Baal, y entonces Dios le guió a Elías, y él retó a los profetas de Baal, y dijo, bueno, vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. Era una demostración para todo el pueblo. El pueblo estaba ahí, vamos a creer a Baal, pero está Jehová, ¿a quién creemos? El pueblo quería ver cosas, ¿no? Milagros, todo el pueblo estuvo de acuerdo cuando el profeta de Dios propuso, bueno, vamos a poner a prueba a Dios y a Baal, y el Dios que demuestre su poder, a ese seguiremos y a ese adoraremos. Y el pueblo dijo, sí, no, claro, el pueblo siempre está dispuesto a ver milagros. Eso de andar por fe cuesta bastante, ¿no? Y entonces ahí estaba, prepararon el altar para el sacrificio, tenían que conseguir que Dios hiciese descender fuego y consumiese en holocausto el sacrificio, ¿no? Y comenzaron los sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes, todos preparados allí, prepararon el animal para el holocausto y clamaron a Baal. Pero, ¿qué pasaba? Nada. ¿Acaso Baal puede hacer que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio? No. ¿Por qué? Porque Baal es un ídolo. ¿Y qué son los ídolos? Nada. Un ídolo lo ha hecho un hombre con sus manos, sea de madera, sea de metal, sea de alabastro, de arcilla o de escayola, lo ha hecho un hombre con sus manos. Si yo ahora cojo y le doy forma a cualquier material de esto y le doy una forma así, digo, este es mi Dios, porque yo lo haya hecho y diga que es mi Dios, ¿acaso le doy poder? No. O sea, un ídolo no es nada, dice la Biblia, no oye, no ve, no habla, no tiene poder para tocar ni para actuar. Entonces ahí estaban clamando, pero Baal no respondía. Y hasta ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, en el estudio o en la predicación, no me acuerdo, Elías usó de ironía, ayer fue en el estudio por la noche, sí, ahora recordé. Elías tiró de ironía y les dijo, gritad en alta voz, porque a lo mejor está ocupado haciendo cosas o está dormido. Por mucho que griten, hasta se laceraban, se herían, estaban sangrando, buscando. Baal no respondió. Pero cuando Elías oró y dijo, Señor, ahora demuestra a este pueblo quién eres. Y él había preparado el altar haciendo que vaciasen agua, cántaros, que todo estaba bien mojado, y cuando oró, Dios hizo descender fuego del cielo
y consumió todo el agua, el altar, hasta hasta la arena, las piedras del suelo. Todo quedó devorado por el fuego de Dios. Y el pueblo se quedó maravillado. Vaya. Entonces pudieron decir esto: ¿quién entre los dioses como Jehová? Salmo 96, versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Temible sobre todos los dioses. Mira, no tiene sentido que se le tenga miedo a un ídolo, porque como hemos dicho, no es nada. Alguno puede decir: pero detrás de los ídolos está Satanás. Bueno, ya hemos dicho antes, el enemigo puede decir lo que quiera, pero lo que nos importa es lo que diga Dios. Eso es lo que debería preocuparte. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué opina Dios de tu vida? ¿De tu forma de actuar? ¿De comportarte? Eso es lo que te tiene que preocupar. Como decía Jesús, solo tenemos que temer a aquel que puede destruir nuestro ser en el infierno. A ese es el que le tienes que temer. Pero aparte de eso, nadie se puede poner contra ti si tú estás de Dios. Y cuando dice ahí: magnífico en santidad, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Y quién como tú, magnífico en santidad? Podríamos hacer un estudio acerca de la santidad de Dios. Bueno, no un estudio, una serie de estudios, ¿no? Quizás algún día, si el Espíritu Santo nos guía a eso. Hemos hablado ya muchas veces de la santidad de Dios. Pero es interesante que cuando tú buscas en la Biblia textos que hablan de la santidad de Dios, ves que se habla de la santidad de Dios con diferentes expresiones, formas de carácter o atributos. En este caso dice magnífico en santidad. En otros textos se habla de la hermosura de la santidad de Dios. En otros textos se habla de otras formas. Mira, te dejo un par de versículos. Uno está aquí mismo en Éxodo, capítulo 28, versículo 36. Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Aquí se están dando instrucciones para las vestiduras sacerdotales. Y hay una parte de las vestiduras que son importantes. Y podrías decir, era algo que no tenía mucha insignificancia. Era una lámina de oro fino que se iba a poner aquí en la frente, y esa lámina de oro fino tenía que tener esta inscripción: santidad a Jehová. Porque el tema de la santidad es importante entre el pueblo, entre los que creemos. Sin santidad nadie verá a Dios. Y hemos sido santificados mediante la sangre de Jesucristo. Pero nuestra actitud siempre tiene que ser esta: santidad a Jehová. Y te dejo otro texto, como te dije, uno que habla de la hermosura de la santidad. Hay muchos, pero te dejo Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y esto está en el primer libro de Crónicas 16, pero es un salmo, porque es un canto de David, una canción de David que dijo en este momento determinado, cuando ellos colocan el arca en una tienda y están en victoria sobre sus enemigos. Y entonces ahí David habla de la santidad de Dios como hermosa, la hermosura de su santidad. Tú sabes que de todos los atributos de Dios, el decir que Dios es santo es el único que se repite 3 veces. En la visión de Isaías, que tiene del trono de Dios, dice que allí estaban los serafs, esos seres angelicales, esos ángeles de Dios, dice, y estaban repitiendo esta expresión: santo, santo, santo es el Dios
Todopoderoso. ¿Recordáis esa escena? Eso está en Isaías 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro, los serafines, los serafs, como la palabra seraf es como, la traducción literal sería algo así como serpiente ardiente, o sea, un ser angelical así con una visión espectacular, y daban voces diciendo, santo, santo, santo. 3 veces mencionan ese atributo de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué no dice la Biblia Dios es amor, amor, amor? O Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Bueno, porque no es que rebaje, no es que decir Dios es amor, una vez ya está, ¿no? Y se me hace poco, ¿no? Porque el amor de Dios, no, claro, porque el significado de la palabra amor, ágape, es precisamente lo que Dios es, el significado. Pero cuando decimos Dios es santo, se hace un énfasis al decir 3 veces, santo, 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 llamando la atención a la pureza de Dios, porque vivimos en un mundo impuro y consideramos cosas santas que en realidad no lo son. Cuando vemos algo medio bueno decimos esto es santo, esto es bueno, y solo bueno hay uno, Dios, solo uno es santo, 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 Dios. Queridos hermanos, vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en esta tercera estrofa de este cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15. Hemos llegado hasta el versículo 13. El próximo día, del versículo 14 al 18, veremos la cuarta y la quinta estrofa, y después pues ya nos quedará solamente allí ya la parte final de este cántico, en el que María, la profetisa, hermana de Aarón, también toma partido, bueno, y hermana de Moisés, claro, toma partido en esta alabanza, dirigiendo a las mujeres a alabar también. Pero ahora ya nos despedimos, lo dejamos todo esto para el próximo estudio. Nos despedimos. Recordad que mañana es martes, y como todos los martes, la hora del estudio es una hora antes de lo habitual, 8 de la tarde, hora de España. A la hora que os hayáis conectado hoy en los diferentes países, mañana una hora antes. Si estáis por aquí cerca y tenéis la oportunidad de venir, es mejor que podáis venir a nuestro local de reuniones. La reunión empieza a 7:30, porque tomamos media hora para alabar a Dios, y a las 8 en punto, si Dios quiere, retransmitiremos por Facebook. Mañana no hay retransmisión en directo por YouTube, porque YouTube nos ha censurado. Es el mundo en el que vivimos. Es las paradojas más grandes las puedes ver en estos medios, ¿no? Ayer nos llegó una notificación, una advertencia, porque parece que fue el otro día, en un estudio, no, en la predicación del domingo creo que fue, que yo hice referencia a la pandemia, a las medidas que se tomaron, que se demostró que fueron bastante absurdas, con eso de ponernos en cuarentena por las noches y cosas parecidas, y por ese comentario nos han censurado. Una semana no podemos utilizar YouTube. ¿Qué te parece? Y YouTube está lleno, YouTube y las redes, internet, están llenos de porquería, de malas palabras, de acciones feas, de insultos, de todo, y no pasa nada. Pero si tú predicas el Evangelio y haces referencia a que el mundo a veces actúa sin sentido y que los gobernantes actúan desde sus propios intereses, te censuran. ¿Qué te parece? ¿Es lógico? Pues ese es el mundo en el que estamos. Pero no hay problema, en directo por Facebook, ahí estaremos. Y si Facebook no es de esto, pues buscaríamos otras. De hecho, estamos subiendo la mayoría, o sea, queremos subir todos los vídeos que hay en YouTube y en Facebook, los estamos subiendo a una nueva plataforma que se llama Odyssey, creo que lo digo bien, que ya vamos a estar compartiendo los enlaces por WhatsApp y por estos lugares, porque son plataformas que no tienen esa censura, y así nos cubrimos las espaldas, porque estas plataformas podrían llegar a quitarte la cuenta y se perderían todos los archivos de vídeo que tienes ahí.
Entonces ponemos esos vídeos y todo en otras plataformas alternativas que también podéis seguir y ver y que no tienen esa censura. Odisea, dice Belén. Bien, por eso ahora no mencioné según qué palabra, no sea que aquí dije en tiempos de pandemia, porque utilizamos ahí, si utilizas según qué palabras, tienes los detectores por ahí que te censuran, ¿no? El mundo en el que vivimos, pero seguiremos predicando y diciendo la verdad a toda costa. Un abrazo, mañana nos vemos si Dios quiere.